Muy buenas noches, bienvenidos a El arte en tu vida. Esta noche cuento con un invitado que es casi de la casa, lleva mucho tiempo vinculado con esta televisión. Él es actor de teatro y actor de cine. Por ejemplo, si yo digo que es el psicópata de La Isla Mínima, todo el mundo se acordará, porque aparece poco tiempo en la película, pero nadie se olvida de su cara. Logró ahí un carácter fuerte. Ha participado en otras películas, como por ejemplo El Rey Gitano o Caleta Palas, y en la famosa serie Plaza Alta también estaba este amigo nuestro que es Manuel Salas. Manuel, bienvenido. Muchas gracias por esa presentación, Paco. Bien hallado. Yo creo que todavía hay mucha gente que se acuerda de tu cara de psicópata. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Sí, la verdad es que un poquito sí. ¿Sabes lo que ha pasado? Que he seguido haciendo algunas que otras películas y siempre han sido personajes un poco... Siniestros. Sí, extraños. Juega el director o el director de casting con este aspecto que puedo tener más o menos de inocente para darle la vuelta a la historia y decir, anda, mira, este es el canalla. Claro, porque tú estás bien para hacer papeles pues de el amigo amable de la familia. Sí, que también lo he hecho, obvio. El nieto que cuida a la abuelita. Sí, sí, sí. Pero alguien... El barman, el profesor, todo así como muy amable. Pero alguien con muy mala idea y que va por ahí liquidando personas, Eso... no cuadra mucho. No, pero está bien, es muy interesante para un actor no encasillar. Dice, vale, puedo hacer esto, pero también puedo hacer este otro tipo de papeles. En el año 2013 tuviste el premio al mejor actor de teatro de Andalucía. Un buen premio, ¿eh? Sí, me hizo muchísima ilusión porque es un premio que se entrega en Palma del Río. Anteriormente me lo habían dado pues 8 o 10 años antes, pero ya este como más oficial y además llevaba el nombre de García Lorca. ¿Sabes? Premio García Lorca de Interpretación. Fue por Teatro para Pájaros, una producción de Histrión Teatro y me gustó mucho. Me gustó mucho porque a partir de ahí también se creó una asociación, una academia de artes escénicas en Andalucía. Bueno, hoy día en teatro se lleva mucho el monólogo. Esas obras con 8 personajes, 9, eso ya ha pasado a la historia. Eso, la economía no permite. Estamos pasando una época en que hay que reducir por todos lados. De hecho, las stand-up comedy, esos comediantes con un micrófono y bla, 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 tienen mucha aceptación y tienen mucha contratación por lo económicos que salen, ¿sabes? Pero que también tiene su punto, ¿eh? Tanto una cosa como un buen monólogo también tiene su punto, su interés y su dificultad, obvio. No, hombre, sí, calidad dramática tiene, pero la cuestión es que limita a la hora de los actores que tienen que trabajar. Porque el actor come todos los días. Tenemos la mala costumbre esa, Paco. Y ya nos robáis gallinas, pero se puede dar el caso, ¿no? Eso de siempre me acuerdo de mi padre, que en paz descanse, con perdón, pero era un refrán de la época, y establecía 3 estamentos que eran ni gitanos, ni murcianos, ni gente de mal vivir. La gente de mal vivir eran los cómicos. O sea, en la pirámide estaban los últimos, los que robaban gallinas, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, en mi pueblo, yo soy nacido en un pueblo de Jaén, a la entrada hay un chaparro que se le sigue llamando el chaparro de los cómicos. No dejaban entrar a los cómicos al pueblo, tenían que esperarse allí, venía la autoridad, revisaba, veía, etcétera, etcétera, los papeles, y entonces ya sí podían entrar al pueblo. Tu pueblo es Villacarrillo. Yo nací en Villacarrillo, que bueno, actualmente es un pueblo que tendrá 8.000 habitantes. O sí, de los de la zona, de los más grandecitos, cerca de Linares, que también sigue teniendo un poquito, pero... Bueno, y un chico de Villacarrillo, ¿cómo es que se dedica al mundo de la actuación? ¿Tu familia qué dijo cuando tú expusiste que te ibas a cómico, que te ibas a meter a cómico? Y lo peor del caso, Paco, que yo trabajaba en un banco. Es peor todavía. Imagínate. Es peor todavía. Pues, evidentemente, el grito en el cielo, bla, 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 pero con el paso de los años, yo me encuentro una fotografía de mi padre en Granada y que él pertenecía a una compañía de teatro.
Él era actor de una compañía de teatro, pero estamos hablando de los años 45, 46, por ahí, por ahí. O sea que... Que había un legado genético. Obvio. Dice, ¿cómo que este niño sale por ahí? Dice, no, este niño, la genética le sale a su padre. Sí, fue así, pero, ¿sabes? Al final, sobre todo mi padre, que fue el que falleció, cuando vio que se podía ganar uno la vida con este tipo de tareas, de trabajo, se quedó tranquilo el hombre y dice, y encima estás haciendo lo que te gusta. Yo, claro, la vida es una y muy cortita. Si vamos a vivir la vida de los demás, vaya desastre. Creo recordar que tú me hablaste alguna vez que tuviste mucha vinculación con Santisteban, ¿no? Sí, de hecho yo nazco en Villacarrillo, pero mis padres van a vivir a Santisteban. Santisteban del Puerto. Santisteban del Puerto, que es un pueblo que está justamente al lado, un pueblo en el que he estado estos días de los santos y los difuntos, viendo a los familiares, a mi padre, etcétera, etcétera, para cumplir con la tradición de las flores, que verás, lo quiero contar porque es muy curioso, la gente dice, qué raro, mi padre se apellida Salas Romero y en vez de poner crisantemos, nunca le gustaban a mi padre los crisantemos, le ponemos los hermanos y yo una macetita de romero, por su apellido y porque él era muy de campo y le gustaba mucho el campo. Y la gente pasa y dice, oh, mira, los Salas le ponen a su padre una maceta de romero. Está muy bien, ¿no? Claro, un poquito de imaginación también, claro. Es un detalle. La Ballestera, ¿qué es la Ballestera? ¿O qué pues era? Es una productora que fundé para poner en pie un espectáculo de un autor marbellí, Pepo, un espectáculo que se llamaba Historias Dobles y que funcionó muy bien en un principio, pero nos pilló la pandemia y hubo que pararlo todo. La Ballestera es eso, la productora de la que yo soy gerente y socio fundador y miembro. Pepo, que no es otro que Alejandro Pedregosa. Claro. Que un día vendrá por aquí también. Sí, me encantaría volver a verlo. Bueno, en la primera de las películas te hemos encargado, como a todo invitado que viene, 5 títulos que para ti sean importantes. Y la primera de ellas es un clásico donde los haya, de Lubitsch, To be o no to be, que es el famoso monólogo, la frase del famoso monólogo de Hamlet, de Shakespeare. En primer lugar, decirte, Paco, que es un compromiso de elegir de toda la historia del cine 5 películas. Claro, eso es. Tienes que hacer un ejercicio ahí y dices, espérate, a ver qué fue lo que más me llamó de una y de otra. Y creo que esta de To be or not to be fue de las que más impresión me causó cuando yo la vi por primera vez, que sería algo menos que un adolescente. Pues vamos a ver un poquito. Claro. Not to Be is truly an outstanding motion picture, an exciting romantic comedy keyed to an ever-mounting tempo of suspense. To Be or Not to Be brings you the screen's beloved star, Carole Lombard, in the kind of role that won her the applause of millions. And that mirth maker of the movies, that Casanova of the radio, your favorite comedian, Jack Benny, in something entirely new, something surprisingly different, and it's hilarious all the way. To Be or Not to Be is a swift-moving comedy melodrama, enriched by the magic that sparkles in every Ernst Lubitsch production. It's the picture everyone will want to see. Ser o no ser, esa es la cuestión. Bueno, pues esta película es del año 1942, es, por así decirlo, la película póstuma de Carole Lombard, porque 2 meses antes de su estreno falleció en un accidente aéreo. Efectivamente, y
me llamó mucho la atención una vez que ya la veo por primera vez y me pongo a indagar. Dices, es del año 42, que estábamos en plena guerra, que estaba Alemania y todo el tema de los campos de concentración y de los judíos y demás. Y esto es una comedia sobre eso, pero una comedia y muy, muy divertida, que puede sonar muy chocante, pero está tratado con una delicadeza, con un sentido del humor. Me encanta. Recomiendo a la gente que si tiene oportunidad de verla, que la vea, porque se va a pasar un rato estupendo. Y además, quizás por esa referencia o por esa época, es una película que no se estrena en España No se estrena. hasta 1970. Ya hubo que esperar, ¿eh? Correcto, sí, sí. Hay un par de ellas dentro de la historia que se frenaron mucho el estreno y que yo creo que lo que hicieron fue que la gente tuviera más ganas de verlas, porque oía comentarios por fuera de cómo era la película y demás, y se generaba más incertidumbre, más inquietud, más ganas, más deseo de verla. Pero fíjate, creo que sobre esta temática las películas cómicas han tenido más aceptación, por llamarlo así, El Gran Dictador, posteriormente los productores o To Be or Not To Be, que en películas más serias que sin duda enfocan el tema desde otro ángulo, más árido, más seco, más cruel, más real. Pero creo que estas películas con el sentido del humor y con esa agilidad de que te da una comedia, y Lubitsch, que es un genio, dice, te estás riendo, pero dice, ostras, lo que me están contando, ostras, lo que me están contando. Me gustó mucho. Tú has mencionado otra sobre, bueno, no es la misma temática, pero ambientada en esa época, que es El Gran Dictador de Chaplin, Claro, que es otra película que no se estrena en España hasta la llegada de la transición. claro, claro. Todo lo que hablaba de Alemania. Claro, y Chaplin haciendo de Hitler y ese monólogo final, volvemos otra vez a los monólogos, que es absolutamente brillante, pero también desde el punto de vista del humor, ¿sabes? Hasta ese momento del discurso final de Chaplin, todo es como una comedieta, y luego, ¡pum!, te pega ese monologazo y dices, wow, wow. Además, esta película de To Be or Not To Be es teatro dentro del cine. Sí, que para los que nos dedicamos al teatro es muy divertido. De hecho, hay una secuencia, siempre la primera actriz y el amante, por así llamarlo, se veían cuando el célebre monólogo de Hamlet, de To Be or Not To Be, sabía que tenían una serie de minutos para irse al camerino para tener un encuentro. Hasta que el actor principal, Jack Benny, se da cuenta y dice, aquí pasa algo, tan mal lo hago, que es decir, To Be or Not To Be, estos se van, y es que se van al camerino. Era la clave. Sí. Esta película de To Be or Not To Be se encuentra dentro de las que forman parte del Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, Claro. donde están esas películas que están por encima del bien y del mal. Es Sin duda, y es que merece muchísimo la pena. Yo cada vez que la veo, y mira que la he visto veces, dice, otra vez, y me sigue gustando. Carole Lombard está en estado de gracia absolutamente. Mira que es difícil el papel que ella hace, pero está absolutamente creíble y absolutamente deliciosa. Y haciendo de marido de Carole Lombard está Jack Benny, Jack Benny, que está realmente muy muy bien bien, ese actor de teatro histriónico e El indignado. matrimonio Tura, creo que era. Ella era María Tura, María Tura. y él no me acuerdo el nombre exactamente, pero que estaban muy bien. No, la verdad es que en esa película todo el reparto está espectacular. Bueno, si alguien no la ha visto, la recomendamos, incluso a la gente joven, advirtiendo que es en blanco y negro. Es que hoy día hay mucha gente joven que no quiere ver ninguna película que no sea en Pues que la vean, que van a pasar un rato muy divertido. ¿Tú recuerdas cuál fue la primera vez que tú te subiste a las tablas? Sí, no eran unas tablas precisamente. Mi hermano mayor, somos 6 hermanos, escribía textos y a lo largo de la semana, vamos, por aquel entonces él tendría 6 o 7 años y yo podría tener 5.
y escribía textos. Mi madre nos ayudaba con la escenografía y con el vestuario, y luego invitábamos a los amiguitos a ver los espectáculos. Yo podía tener 5 años, una cosa así. Bueno, tu familia podía haber sido compañía itinerante como aquella del viaje a ninguna parte. Absolutamente. Señorito. Sí. Me acuerdo muchísimo. Mi padre, para aquel entonces no le gustaba, no, por aquel entonces y posteriormente no le gustaba porque veía que los hijos le iban a salir por el mismo camino que él había intentado iniciar. Segunda película que Manuel Salas ha elegido, Sunset Boulevard o El crepúsculo de los dioses, que es como se llamó en España, una joya de Billy Wilder del año 1950 y que tiene muchas particularidades que ahora comentamos, pero vemos el tráiler. Speaking. I'm talking from the bedroom of Norma Desmond. Don't bother with a rewrite, man. Take this direct. Ready? As day breaks over the murder house. Yes, you'll read the big black headlines about Norma Desmond and this Hollywood scandal. But you'll never read the true story about the rest of us who were part of it. Me, for instance. Joe Gillis, a promising young writer from Dayton, Ohio. And Betty, that nice kid I met at a Hollywood party, who knew nothing about me, but knew what she wanted. Don't you love Artie? Of course I love him. I always will. I'm just not in love with him anymore. What happened? You did? Well, we should have lived happily ever after, like they do in the movies. But this was different, because this is a Hollywood story about the people who make the movies. The little ones that you never hear of, like Betty and me. The great ones like Cecil B. DeMille. All those who knew Norma Desmond, a strange woman who left her mark on all of us who crossed her path. Has it ever occurred to you that I may have a life of my own, that there may be some girl that I'm crazy about? Who? Some car hop or a dress extra? What I'm trying to say is that I'm all wrong for you. You want a Valentino, somebody with polo ponies, a big shot. What you're trying to say is you don't want me to love you. Say it. Say it. Gloria Swanson, one of the great personalities of this generation in a role that comes to an actress once in a lifetime. Rising to the heights, William Holden creates a startling portrayal. And a new star is born in Sunset Boulevard, Miss Nancy Olson. Joe? Where are you? What's this all about? Why don't you come out and see for yourself? The address is 10,086 Sunset Boulevard. Yes, come out to see for yourself the film that reaches a new milestone of dramatic daring. The film that every critic says is a giant among motion pictures. Esta película de Billy Wilder, El crepúsculo de los dioses, es realmente impresionante, con interpretaciones extraordinarias de Gloria Swanson, de William Holden, Betty Olson, que era la actriz joven que prácticamente debutaba en esa película, y con Erich von Stroheim, que fue actor y director, mítico director de la época del cine mudo o cine silencioso. Esta es una película fuera de lo común. Antes hablamos de teatro dentro del cine, ahora hablamos de cine dentro del cine y de actores y actrices dentro del cine y del paso del tiempo sobre esos actores, esas actrices y de guionistas y de directores. Es un guión perfecto, es cuadrado, y ese inicio
no vamos a decir nada porque no lo haya visto, pero ese inicio nunca se ha visto. El narrador que aparece en esta película es realmente único. Sí. No hay otra película donde un personaje como ese Hable. pueda narrar una película Sí. y hable. Sí. Es algo así como El sexto sentido, Sí. que al final te das cuenta de todo lo que pasa. Sí, sí. Que prácticamente, porque aquí tú has dicho es el paso del tiempo, una actriz que era un mito, una leyenda en el cine mudo, que no supera la barrera del sonoro, pero ella vive en su mundo pensando que todavía tiene ese público, que en realidad es la propia historia de Gloria Swanson. Claro, pero Gloria Swanson sí se supo acomodar, le costó mucho. Relativamente. Pero hizo al menos esta película la que para mí es la salva de todos Sí, la última los que odios hizo, que pudo hacer antes o después. su última intervención en el cine fue en el 74, en Aeropuerto 1975. Fue lo último que ella hizo. ¿Qué hizo? Pero Erich von Stroheim, que sale aquí haciendo de mayordomo de ella, fue también un director. Ya tuvo problemas en el cine mudo, pero es que en el sonoro desapareció. Dirigió, por ejemplo, Avaricia, Sí. que es una película magnífica. Es muy curioso porque también es un guiño un poco cruel, no sé. Meter a Buster Keaton. Haciendo un cameo. Claro. Dice Buster Keaton que lo único que hizo fue películas mudas y aquí lo rescatan. Bueno, aparece también haciendo un cameo Cecil B. DeMille, Cecil B. DeMille. que había sido un director que había dirigido en la etapa del cine mudo bastantes veces a Gloria Swanson. O sea, hay muchos elementos autobiográficos. Sí, aquí es que la ficción y la realidad se entremezclan de una manera brutal. Hay que ser un poco conocedor de los actores y los directores para captar todo el mensaje que el director nos quiere dar y lo bien traído y lo bien tratado que está todo y lo bien seleccionado que están los actores para esa película, para que tenga más cuerpo. Estaban sin duda todos comprometidos porque habían pasado todos por esa época y habían estado interrelacionados entre ellos. Desde luego no habrá ninguna película con una bajada de escalera tan épica como al final, como Gloria Swanson, que en cámara lenta baja esa escalera. Eso es inolvidable. Y el luces, cámara, action. Y sube la música y ella empieza a descender las escaleras absolutamente ida ella por amor hacia ese hombre, hacia el cine. Dijo Fernando Trueba que Billy Wilder era Dios. Sí. Billy Wilder era Dios en el cine. Absolutamente. O sea, el poder hacer esa película, o una que vamos a hablar después, dice que no tiene nada que ver con esto. Dice, esa versatilidad. Claro, entre el apartamento, por ejemplo, apartamento con faldas y a lo loco. Sí. Y esta, es que parecen tres directores diferentes. Absolutamente. Pero las tres con ese toque de maestría. Dice que la historia la lees sobre el papel y dices, qué cosa más descabellada, no creo que llegue a ningún lado. Y luego ves la película y te la crees absolutamente todo. Sobre todo me refiero a Con faldas y a lo loco, que dices, es una locura lo que me están contando, pero me lo estoy creyendo y me lo estoy pasando estupendamente. ¿En tu pueblo había cine? Sí. Un cine que cerraron en los años finales de los 80. Y en mi pueblo hubo un momento en que hubo 4 cines. 4 cines. 4 cines. Y 2 teatros. Ahora no queda nada. Ya. Así de lamentable y de triste. El ayuntamiento, la corporación... el otro día me encontré al alcalde. Dice, Manuel, te voy a dar una buena noticia. Tenemos los planos para hacer un teatro. Qué bien. Digo, y yo estaré encantado de venir a la inauguración y me presto para todo lo que necesitéis, porque sin duda es una cosa muy interesante que no se abra una discoteca o un pub o otra cosa y que se abra un teatro.
¿Fue en ese cine de tu pueblo donde tú fuiste por primera vez a ver una película en pantalla grande? Sí. ¿Recuerdas Sí. cuál? Pues no te podría decir, pero me figuro que sería por aquella época un peplum, que es lo que se veía, las películas de romanos que se hacían en Cinecittà a primeros de los 60. Yo soy de esa época y yo sí soy muy consciente de irme al cine solo y volver a la hora y media o 2 horas y mis padres, ¿pero dónde has estado, niño? Nos tenías preocupados. Eso lo pasó una vez porque luego ya el dueño del cine hablaba con mis padres, que vivíamos relativamente cerca, decía, el niño está aquí. Y me veía todas esas películas y de españolas, por supuesto. Y Yo recuerdo que en Marbella, todos los domingos, prácticamente todos los domingos, había una película del oeste, fundamentalmente un spaghetti western, claro, y por supuesto un peplum. Claro. Las películas de romano no faltaban nunca. siempre eso, por edad y esto nos gustaba. Luego ya empezaron las de Godzilla, pero las japonesas, las Sí, los monstruos auténticas. japoneses. Es que he visto de todo, porque recuerdo de hasta haber visto, esto ya bastante posterior, Tormento, de Pedro Lea, de Benito Pérez Galdós. Claro. Que Esa es una buena película. Era fantástica. O El Padrino. Yo me acuerdo de verla solo en la pantalla descomunal y así no me creía lo que estaba viendo. O sea, de ver unas películas que trataban de una temática y esto, a ver aquello que la gente se peleaba entre ellos, las disputas entre matrimonios, que se paraban en un momento determinado a hacer un pis, que eso era, dice, ostras, estos señores, ¿qué pasa? O matarse de aquella manera. Bueno, me cautivó. En esa época, Manuel, de vez en cuando se reponían películas. No es como ahora, que es difícil poder ver una película antigua en una pantalla grande, ¿no? O relativamente grande. Muy difícil. Y mira que esa textura que tienen las películas en blanco y negro en una pantalla grande es fantástica. Esa tonalidad de grises, porque ahí también juegan con el color. Ese blanco y negro también tiene un protagonismo, tiene una Claro. razón de ser. No está puesto ahí porque sí o porque no pudieran tener posibilidad de utilizar el color, sino es más interesante ese blanco y negro tan dramático. Tiene además un estudio determinado de la luz. Claro, Es arte, ¿no? por supuestísimo, por supuestísimo. Pues en blanco y negro es también el siguiente título que Manuel ha elegido, que yo creo que esta película la conoce todo el mundo, sobre todo por la explicación que debía el alcalde y la iba a dar. Sale al balcón y dice, os debo una explicación y esa explicación os la voy a dar. Estoy hablando de la película de Luis García Berlanga, Bienvenido, Mr. Marshall. ¿Los americanos? ¡Oye tú! ¿Pero dices que vienen los americanos? ¿Por dónde? Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Acuérdate que el largo es el de los minutos. Pero cuidando siempre de que la rotación semicircular de la aguja grande coincida con el meridiano de Greenwich, ¿comprendes? Tú vas empujando la aguja conforme veas la hora en ese reloj. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Porque yo, como Yo no sé alcalde si os habréis vuestro enterado que el señor alcalde... Oiga, señor alcalde, cállese, déjeme a mí. ¡Vale! Bien, mi querido señor alcalde, he venido a comunicarle para fecha muy próxima la visita de unos buenos amigos, los representantes de un gran pueblo, que no vacilan a ayudar a sus hermanos de más escasa fortuna. Nuestros amigos, señor alcalde, son los americanos del norte. Y más exactamente, los delegados en España del Programa de Recuperación Europea. European Recovery Program. Claro. O más sencillamente, Plan Marshall. Ahí le he dado. Yo no sé si os habréis enterado todavía que el señor alcalde os debe una explicación, pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo. El Plan Marshall no llega del extranjero para nuestro aviso. Y con tantos carnes de Bachagua en pelo Villa del Río, Bandirista pa' quien tú veas, mejor corría y medias y
Venga, la calle del Rocío, echármela más para adelante. Más. Venga, vamos. Más. Ahora. Burro, conéctate para Ahora mismo. Y vosotros afianzarlo bien. ¿Estamos? Sí, señor. Venga, hombre, date prisa, que hay que entender Ya enseguida. está, hombre. Venga. Pedro, ya puedes conectar. Bienvenido Mr. Marshall, una película como toda la de Berlanga, coral, con muchísimos personajes, con un reparto amplísimo, encabezado por Pepe Isbert, magistral, como siempre, Lolita Sevilla, Elvira Quintillá, Manolo Morán, Alberto Romea, Manuel Alessandre y un narrador que era Fernando Rey. La voz de Fernando Rey, que salió como narrador en más de una película española. Sí, porque tenía una voz maravillosa este señor. Entonaba... Y una maestra deliciosa, Elvira Quintillá. Que se casó con José María Rodero, un Correcto. actor de teatro extraordinario. Correcto. Me acuerdo de ese personaje de ella, esa profesora enseñando a los alumnos, tratando de educarlos un poquito, y los niños salvajes. Esta es una película en clave de comedia, pero con una mala idea, con una carga crítica que la censura no se dio cuenta. Volvemos a lo que te comentaba antes, el humor es la mejor manera de llegar a dar un mensaje sin herir excesivo, o sobre todo para burlar a ese posible censor o ese posible crítico que se va a quedar simplemente en la primera lectura. Chicos, hay en esta película un pueblo castellano que nos los ponen a todos de andaluces, que los visten con los sombreros y los trajes de flamenca, sin saber cómo se lleva eso, y crean barrios siendo un pueblo absolutamente deprimido. Hacen una falla en el sentido de que montan todo el pueblo de mentira para recibir a los americanos porque les van a dar un frigidaire, como decía Lolita Sevilla. Claro, un frigidaire. Un frigidaire. Que por cierto, Lolita Sevilla, Berlanga no quería contar con ella, pero la productora Uninci la impuso. Sí. Y después resultó. Resultó, porque está muy bien. Porque Berlanga tuvo la habilidad a la hora de confeccionar el guión, que Pepe Isbert decía, no sé qué, y la niña qué dice. Y el Manolo Morán, niña, ¿tú qué dices? Y la niña, que era Lolita Sevilla, decía, ya lo he oído usted. La niña está absolutamente de acuerdo. Y la niña lo que decía, aparte de cantar, era, vamos allá. Claro. Ya está. Pero está sembrada, porque dice, a ver qué dice la niña. Y además la coplilla de las divisas sí. Se hizo popular en su momento y es todavía una de esas músicas clásicas, ¿no? Sí. Que todo el mundo conoce. Sí. Estoy pensando, ahora viendo todo esto, Paco, yo me he inclinado por el cine en blanco y negro, no sé por qué, tan viejo no soy, ¿no? No, tú has elegido películas que son obras de arte. Sí. Que han coincidido. Vamos, por lo menos a mí me lo ha parecido. Han coincidido que son en blanco y negro. Sí. Pero nada más. Sí. O sea que no hay ningún problema. Esta película fue premiada en Cannes. En Cannes. Que era miembro del jurado Edward G. Robinson y quedó escandalizado por la crítica que se hacía a su país. Claro, es que montan todo esto para que al final los americanos no se quedan, y todas esas listas de sueños que habían confeccionado los habitantes de Villar del Río se quedó en nada. Esta película se rodó en un pueblo que se llama Guadalix de la Sierra y estaba allí todo el pueblo. Todo el pueblo haciendo como figurantes. Todo el pueblo haciendo de extra. Me parece una habilidad asombrosa la de Berlanga de poder mover a toda esa gente, que si miras la película dices, aquí hay extras, que no estamos en la época actual que se pueden reproducir por inteligencia artificial. Claro. Cada uno es un señor o una señora allí vestidos de época y estos, vamos, vestidos de flamenco, de folcloreo. Bueno, hay que decir, como está Manolo Guardia Urbano, Manolo Morán,
Es que en España ha habido y hay excelentes actores. Los secundarios, que me da un poquito de coraje cuando dicen, no, España es el país de los secundarios. No hay papeles secundarios ni papeles pequeños. Hay actores. Hay actores que pueden levantar un papel o hacer que pase desapercibido. Y Manolo Morán está como ese representante de Lolita Sevilla. Y Alberto Romea. Alberto Romea. Como el viejo hidalgo español, que preserva los viejos valores. Que por un momento dices, mira, es el único que tiene cabeza ahí. Dice, pero no, Berlanga me lo está censurando por el otro lado. Está hablando de lo recio, lo rancio, que puede ser una cosa que no se abre a otras posibilidades. Está muy bien el Romea. Siempre se habla de esta película diciendo el magnífico guión de Luis García Berlanga, pero estaba también Miguel Miura. Y estaba Bardem. O sea que... Cuando yo veo la película, yo no me había puesto todavía a leer a Miguel Miura. Y después dice, estos chistes son de Miguel Miura, estas situaciones tan absurdas son de Miguel Miura. Me encantó encontrarle luego ese paralelismo, ¿sabes? ¿Se representa hoy a Miguel Miura? Muy poco o nada. Se representan los clásicos, ¿sabes? Los veo sobre todo en YouTube de agrupaciones locales o colegios o institutos, que ese Melocotón en almíbar, que es un clásico, o Tres sombreros de copa, o no sé decir, esos sí se representan, pero nuevos, compañías actuales no. También en parte porque hablamos de lo de antes, que son muchos personajes. Esta película de Bienvenido Mr. Marshall se ha repuesto por lo menos 2 veces. Que yo sepa, ha habido oportunidad de verla en pantalla grande al menos en 2 ocasiones. También se ha publicado en DVD. Sí. Lo que pasa es que el DVD ya está fuera de circulación prácticamente. Está descatalogado, sí. Pero quiero decir que es una película que se le ha valorado en sus justos términos, creo yo. Yo creo que sí, que dentro de todas las películas españolas de esa época y demás, te voy a confesar una cosa, Paco. Dudé mucho entre esta y otra que me maravilla muchísimo, que es Calabuch. Hombre, Calabuch es una gran película. Casi nunca se le menciona como como entre las grandes obras de Berlanga. Pero a mí me lo parece. Me parece absolutamente deliciosa. Yo tengo hecho además un estudio sobre esa película. Ah, pues me encantaría leerlo. Es muy interesante. Además con Edmund Wendt. Sí, que está un fantástico. Que había trabajado con Alfred Hitchcock en una película de las que se consideran menores de Hitchcock. No sé si recuerdas esa No me acuerdo cinta. qué película es. Se llamaba algo de Harry. No recuerdo el título, pero quiero decir que Berlanga ahí rescata a un actor norteamericano. Es que ese papel lo tenía que hacer un norteamericano, evidentemente. Claro, del sabio despistado. Claro, a pesar de la aparente amabilidad de toda la película, los dardos están todo el tiempo pasando por delante de la cara del espectador. O sea, ese americano que de alguna manera reniega de dónde viene esto y se quiere quedar en ese pueblo que no quiere saber nada de guerras o de bombas y demás y es feliz allí. Sí, además Calabuch, además de retratar lo que podía ser la vida de un pueblo español de aquella época, con las fuerzas vivas, con su cine, con el guardia civil, que era un personaje, con el farero. Es una película Calabuch que merece la pena. Es muy, muy bonita. Es de las que, ya te digo, me dice, ¿cuál? Dices, no. Y tal vez por Elvira Quintilla y por Lolita Sevilla, dice, vamos a Bienvenido Mr. Marshall. Bueno, recomendamos las 2. Por supuesto, con tu permiso, en vez de ser 5 van a ser 6. Por el precio de uno damos 2. Claro. Pues imagínate que vuelves con Billy Wilder, otra película que este es también un acierto y que ahora comentaremos. Es del año 1961, 1, 2, 3. The
The man at the top of the ladder is Billy Wilder. He specializes in screen comedy. Remember how he made you howl and some like it hot? Remember how he delighted you in The Apartment? Well, now Billy Wilder's done it again in his hilarious new comedy, 1, 2, 3. All right, here we go. First, get a barber and a manicurist up to the office. Next, call my lawyer. I want him here immediately. Next, I want to speak to the manager of the Berlin Hilton. Yes, sir. And send Ingeborg in here with pad and pencil. Yes, sir. Elma. 1, 2, hey. I'm going to lead the workers down there in revolt. Put your pants on, Spartacus. Yeah. Oh, I've been engaged 4 times. All the women in our family are sort of hot-blooded. What have we got here? It's just that last night Mr. McNamara made me take my dress off. Playful, isn't he? Oh, he had a perfect right to. After all, he paid for it. Well, that makes all the difference. No, you don't understand. It's part of my job. What you call fringe benefits. How do you like that? The son of a... is starting his own Marshall Plan. Con esa música de la danza del sable de Khachaturian, realmente magnífico. La ocurrencia de llevar la Coca-Cola a la Alemania del Este. Esa es la excusa. Esa es la excusa y en la que se monta en esa oficina con esa hija, con el novio de la hija, con la secretaria, con la delegación rusa. Es muy, muy divertida, un guión cerrado, y que no tiene nada que ver con la otra película que hemos hablado, con El crepúsculo de los dioses. Seria, trascendente, cruel, y esta es una locura disparatada, y además fantástica. Saca, digamos, de su confort, de su zona de confort, a un actor como James Cagney, el gángster por antonomasia del cine negro de los 30, de los 40, y aquí lo pone como un ejecutivo que le cae encima todo lo malo. Pero con qué maestría lo resuelve, que hace una comedia que es, posiblemente esa película 1, 2, 3, sin él no hubiera sido lo mismo. O sea, esa genialidad, esa vitalidad que tiene ese personaje, el Cagney, después de haberlo visto matando gente en otras películas y siendo un canalla, depravado y demás. Por ejemplo, Al Rojo Vivo. Sí, claro. Y de momento está aquí un personaje que te dan ganas de cogerlo de los mofletes y decir, relaja, para un poco. Pamela Tiffin está también muy bien. Pamela Tiffin, que es la que hace de hija absolutamente dislocada. Esta película es la adaptación de una obra de teatro. Sí, que yo no lo supe hasta muchos años después. Y me gustaría pillar ese texto porque por ver sobre todo cómo resuelven todo en un par de escenarios. Es del autor Ferenc Molnár. Sí, lo sé, pero no encuentro yo ese texto. Hombre, cuando en España se publicaban todas las obras de teatro en la editorial Excelsior, aquellos libritos. Los tengo, Paco. Yo tengo también bastante de ¿Sí? esos libros. Pues ves cuánto hacemos, porque tengo muchos repetidos. Sí. Ya no se edita teatro. No, eso dejaron de hacerlo, creo que fue a finales de los 60. Un personaje muy característico de esta película 1, 2 y 3 es, digamos, el mayordomo o el asistente que tiene James Cagney, sí, que se cuadra y sí, da los taconazos de rigor del ejército. Y cuando él le hace alguna crítica referida al nazismo y al holocausto y tal, indirectamente, da la excusa perfecta. Ah, yo no sé nada, yo trabajaba en el suburbano. Sí. Que al fin y al cabo era una respuesta claro, muy...
Es muy curioso porque le hacen 2 o 3 pilladas al SLM que taconea y se cuadra y de alguna manera nos están contando que este ha sido un personaje militar, sin duda, y que trata de ocultar el pasado, ¿sabes? Claro. Pero muy bien. Una vez más vemos en esta película que tú has elegido que temas importantes, serios, si se tratan con humor, digamos que es una manera didáctica de introducir el tema, de contarlo, de explicarlo, y no te causa malestar o estrés. No. Al final, cuando termina, dices, espera, lo que me acaban de contar es muy... Y esta película en el 61 estamos en plena Guerra Fría. Exactamente. Dice, qué genio tiene ese autor y este director para contarnos todo esto, y en esa época. Faltaba poco para la crisis de los misiles. De los misiles, totalmente. Y ahí estaban estos jugando con la Pepsi y con la Coca-Cola. ¿Sabes? Muy divertida. Realmente. Es absolutamente recomendable. Y esta, también a pesar de ser blanco y negro, todas son divertidas. Pero esta, si no la habéis visto, os la recomiendo vivamente porque vaya a pasar un rato estupendo. ¿Cuál ha sido tu último trabajo en cine? Mi último trabajo en cine ha sido este verano con un director argentino que se llama Emilio Chargodorsky, creo que lo he pronunciado bien, que se llama Fendon Empire. Y ahí qué raro, hago de malvado. No me digas. No te lo vas a creer, ¿verdad? ¿Cuándo se estrena? Pues no lo sé, creo que el Festival de Cine de Málaga querían verla para poder proyectarla ahí. ¿Es una coproducción? Es una coproducción, no, esta es dinero español completamente. Sí, rodea antes una coproducción con México que se llama La sombra del quebrantahuesos, que le han premiado en un certamen en Barcelona, está nominada a los premios Fero y es una coproducción con México, como te digo, y en un certamen de cine iberoamericano también está seleccionada. ¿Pero bueno, en salas comerciales se ha estrenado o no? No, esa no se ha estrenado todavía en salas comerciales. Pero se estrenará, ojalá. O sea que tienes pendiente de estreno 2. Sí, ahora mismo 2. Eso está bien. Sí, y más que nada en enero empieza otra. ¿Ah, sí? ¿Con quién? Ahí ya no te sé decir. Bueno, eso no se puede decir. No te puedo decir porque no sé nada. Simplemente la representante me ha dicho, Manuel, déjame libres este mes de enero y mitad de febrero porque hay una película que estoy a punto de conseguir que la hagas tú. Bueno, cuando lo pero sepas, no sé de lo que cuando lo sepas nos lo dices. Sí, claro. Bueno, pues curiosamente has elegido una película en color, que es una película que ya otra persona que ha venido a este programa la ha elegido. La he cogido. También. Claro, es que las obras maestras llaman a mucha gente. Sin duda se van a repetir más de una vez. Pues esta película que digo que es en color es Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Barry Lyndon, a film by Stanley Kubrick, starring Ryan O'Neal and Marissa Berenson, has won the Best Picture and Best Director award presented by the National Board of Review. Richard Schickel, in a Time magazine 7-page cover story, called the film ravishing, overwhelming, an uncompromised artistic vision, and said, director Stanley Kubrick asserts a claim to greatness that time alone can, and probably will, confirm. CBS TV critic Pat Collins called it a masterpiece, monumental, a perfect film of epic size. Playboy magazine's Bruce Williamson, a film classic. Rex Reed of the New York Daily News wrote, as an 18th century rake's progress, Barry Lyndon catalogues the rise and fall of a likable scoundrel, liar, cheat, and social climber, transporting the viewer into a world of long ago and creating the kind of magic few movies accomplish and few directors attempt in a lifetime. It is a magnificent entertainment, sumptuous, lush, gorgeous, and haunting, a classic of inestimable value.
Liz Smith of Cosmopolitan called it a perfect movie. Beautiful, breathtaking, brilliant. Like a gorgeous, fulfilling dream of life, a dream you never want to end. It is not comparable to any other film I can recall. I ask you to turn yourself over to the experience. Barry Lyndon, a film by Stanley Kubrick based on the novel by William Makepeace Thackeray, starring Ryan O'Neal and Marissa Berenson. William Thackeray es el autor de la novela en que se basa Barry Lyndon. Pues aquí te desquitas con esta orgía de color que es Barry Lyndon. Sí, orgía de luz, de color, de sonido. La música es maravillosa, cómo está aplicada a la historia es preciosa. Leía, en algún momento leí que los actores parecen que son mariposas que están fijadas al celuloide con un alfiler, porque es todo como una composición estética. Cada fotograma de la película es un cuadro, es una pintura, es muy, muy, muy bonita. Aparte que la historia es muy, muy interesante y te atrapa, claro. Con Ryan O'Neal, con Marissa Berenson, entre otros. Guapísima Marissa Berenson. Esa secuencia en la que está en la bañera, bañándose pero vestida, y están las doncellas poniéndole el agua caliente, ese vapor. Qué bonita, ¿eh? Además, una película larga. Sí. Es que Stanley Kubrick no tenía la virtud de contar las historias en 90 minutos. No. Él necesitaba tiempo. Su tiempo y lo sabía, vamos. Era, sí, pero fíjate que la primera vez que la vi no se me hizo larga. Me avisaban a la entrada del cine, esta sí la vi por primera vez en cine, y en Málaga. Avisaban de la duración de la película y no sé cuándo. Y no se me hizo larga, me quedé absolutamente clavado en la butaca. Además, esta es una de esas películas que yo había visto en el momento de su estreno o poco después, pero en los años 80, o finales de los 80 creo que es, el Cineclub Buñuel en Marbella la repuso. La repuso. Fue un ciclo que hubo, creo que de cine histórico, y pudimos ver nuevamente en pantalla grande esa película. Precioso, porque esta película, sin duda, en una pantalla grande, con un buen proyector. Wow, cuando yo la vi en Málaga fue en esas condiciones y dices, qué bien, que me lo pasé muy bien. Y periódicamente vuelvo a ella a ciertas secuencias, sobre todo de las finales, con ese Ryan O'Neal después de haber trepado y de haber subido donde ha subido, cómo las cosas se tuercen, y ese hijo que, bueno, no quiero contar más, sigo llorando. ¿Sabes? Yo sí tengo el muelle flojo y con la historia del hijo lloro. Es bueno llorar de vez en cuando. Oye, limpia los ojos. Y además es bueno llorar con una película. Sí. O con una poesía, o con una buena historia. Porque llorar por la realidad es más complicado. Es más fácil llorar por la realidad, sobre todo con todo lo que tenemos ahora a nuestro alrededor. Yo ya me he tenido que levantar un par de veces porque se me arranca el molino, pero no por emoción, sino por una mezcla de coraje, de desesperación, y de impotencia. Sí, ¿sabes? Has traído un libro, sí, que es el libro que nos vas a recomendar. Sí. Que lo tienes ahí. Este libro es Los dos nacimientos de Dionisio y otros ensayos. No, ahora aparecerá en pantalla. Lo tienen capturado ahí. Bueno, pues este libro es de Robert Graves. ¿Quién fue Robert Graves? Bueno, para mí un autor, novelista fantástico, inglés, enamorado de España, enamorado de Palma de Mallorca, historiador, filósofo, y las traducciones casi siempre se las hacía su mujer Lucía Graves, con lo cual la traducción estaba seguida muy, muy de cerca, ¿sabes? Este libro, la primera vez que yo lo leo, este libro es del 80 y poco. Yo cae en mis manos de casualidad, del 80, la primera edición es del año 80. Y me gustó muchísimo, porque son estudios sobre países, sobre historias de la mitología, sobre filosofía,
es muy fácil de leer y da una cantidad de datos absolutamente impresionante. A Robert Graves, la mayoría del público lo conoce, o por lo menos le suena su nombre, porque era el autor de Yo, Claudio, efectivamente, que fue una serie británica, la adaptación, que en España fue un bombazo como en medio mundo, ¿no? Brillante. Paco, porque aparte de la interpretación, el guión estaba muy bien hecho. Sí. No dejaba, esto pasa porque sí, no. El Robert Graves todo lo estudia y lo cierra y considera que todo tiene su porqué. También escribió El Bellocino de Oro, El Bellocino de Oro, Rey Jesús, y además muy buenos poemas. Sí. Aunque casi nunca se le recuerde como poeta, era buen poeta. Mira, con tu permiso, no sé cómo andamos de tiempo. Pues finalizamos. Finalizamos. Te voy a decir una cosa, ahora que dices lo de la poesía, porque me encantó. No, y si no lo encuentro, te lo digo de memoria. Ya. La palabra poesía en griego tiene exactamente este significado. En griego se dice poiseis y quiere decir hacer que ocurra algo extraordinario. Es verdad. O sea, un poeta hace que ocurra algo extraordinario. Eso y 1000 frases más en deducciones más en este libro que es el que me atrevo a recomendaros. Piedras preciosas. Wow. ¿Siguen siendo piedras preciosas? ¡Qué de vueltas! Para mí sí. Para mí sí, porque fue una experiencia muy dura, pero muy bonita y muy gratificante, ¿sabes? Por si alguien no lo recuerda, fue una obra de teatro que interpretaron Manuel Salas y Rafael Amargo. ¿Hace ya cuántos años? Pues no recuerdo, Paco. No recuerdo. ¿Fue antes de la pandemia? Bastante antes de la pandemia, porque con la pandemia fue con historias dobles, con lo de Pepo y eso fue un par de años antes. Porque pues Manuel, te agradezco que hayas venido. Oye. Ha sido una preciosa visita. Muchísimas gracias. Siempre se aprende contigo y es un placer hablar de teatro y de cine. Un placer como siempre y para lo que quieras, y un placer encontrarme con los espectadores. Y efectivamente, como decía al principio, me siento como en casa. Hemos hablado de arte, hemos hablado de cultura, de eso se trata cada semana aquí en Radio Televisión Marbella. Hasta la próxima, buenas noches.